riesgo, ¿cierto?, de poder hacer un mal uso de la inteligencia artificial o un uso irresponsable de la inteligencia artificial. Vamos a volver a la presentación. Vamos a continuar. Entonces, en base a esta responsabilidad que tenemos con inteligencia artificial, eh, Microsoft ha trabajado en estos 6 principios eh, que toda inteligencia artificial debería respetar, ¿ya? Pueden ver en la parte inferior el link y también está puesto en el documento que les compartí. Dentro del sitio es bien interesante porque para cada uno de estos principios tenemos una explicación, tenemos un video y tenemos justificaciones, ¿ya?, de por qué se tienen que aplicar. Eh, entonces, el primer principio tiene que ver con la justicia. Disculpa, ¿podrían mutear el micrófono? ¿Está encendido? Me confirman también, aprovechando la interrupción, que pueden ver la presentación, por favor. Sí, la vemos súper. Sí. Perfecto. Sí, se ve la presentación. Gracias, muchas gracias. Entonces, tenemos estos 6 principios. El primero de estos es la justicia, ¿cierto? Los sistemas de inteligencia artificial deberían tratar a todas las personas de una manera justa, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que estamos creando un modelo de aprendizaje automático, de Machine Learning. Gracias. Por ejemplo, supongamos que estamos creando un sistema de Machine Learning, ¿cierto?, para admitir la solicitud de aprobación de un banco, de un préstamo a un banco, ¿ya? El modelo tiene que hacer predicciones, ¿cierto?, para ver si se aprueba o no ese crédito. Pero ese crédito podría estar basado en un sesgo de información. La idea es que ese sesgo sea mínimo y que trate a todas las personas de una manera justa, o sea, que todos los evaluados se evalúen de la misma forma, ¿ya? De esa manera evitamos tener digamos, acciones injustas de esta inteligencia artificial, ¿ya? Machine Learning incluye la capacidad de interpretar los modelos y cuantificar cuáles de estas características ya están correlacionadas. Voy a ir más lento para que estas palabras se claven en su mente, ¿ya? ¿Cuáles de estas características están correlacionadas y influyen en la predicción de un modelo? ¿Ya? Con Azure Machine Learning ustedes pueden saber esa información, ¿ya? Esta capacidad nos ayuda a poder desarrollar, identificar y mitigar los sesgos del modelo, ¿ya? Es muy importante esta correlación de nuestras características. O sea, ¿cuál es más importante dentro de un modelo? O sea, nos importa más el sueldo, nos importa más el estrato socioeconómico, nos importa más no sé, la cantidad de cuentas bancarias que tenga, las deudas que tenga. El segundo principio es la confiabilidad y la seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de manera confiable y segura. Por ejemplo, consideremos un sistema de inteligencia artificial que conduzca un vehículo autónomo, ¿ya? Tenga un modelo de aprendizaje automático por debajo. Entonces, la falta de confiabilidad en estos sistemas podrían resultar en riesgos de la vida humana. O sea, si el sistema no es confiable, podría chocar, ¿cierto? O podría atropellar a una persona, ¿ya? El desarrollo de aplicaciones de software basado en inteligencia artificial debe someterse a rigurosos procesos de prueba y gestión de implementación para garantizar que funcione como se espera antes de su lanzamiento, ¿ya? Las pruebas en los sistemas de inteligencia artificial, las métricas con las que podemos trabajar, son nuestra herramienta más valiosa, ¿ya? Con eso podemos saber si el modelo está respondiendo de acuerdo a lo que nosotros esperamos y si el modelo está entrenado de una manera adecuada. El principio de privacidad y seguridad nos dice que los sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros y respetar la privacidad.
Los modelos de aprendizaje automático en los que se basan los sistemas de inteligencia artificial se basan en grandes volúmenes de datos. Estos datos pueden contener datos personales que deben mantenerse como privados, incluso después de que los modelos ya estén entrenados y el sistema esté en producción. ¿Cierto? Estos datos se utilizan para predecir y para tomar decisiones. ¿Ya? Por lo tanto, siempre debemos asegurar la privacidad de la información con la que fue entrenado el modelo y la privacidad de la información que sale desde el modelo. El cuarto principio es el principio de la inclusión. Los sistemas de inteligencia artificial deberían empoderar a todos e involucrar a todas las personas. ¿Ya? La inteligencia artificial debería aportar beneficios a todas las partes de la sociedad, independiente de su capacidad física, de su género, de su orientación sexual, de su origen étnico y de otros factores. La transparencia se refiere a que los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles. Los usuarios deben ser plenamente conscientes del propósito de un sistema de inteligencia artificial. Los vamos a revisar también cuando hablemos de bots, que básicamente son la cara visible de una inteligencia artificial, ¿cierto? Y tienen que ser conscientes las personas de cuál es el propósito, de cómo funciona y de cuáles son sus limitaciones. Es algo muy importante. Los sistemas de inteligencia artificial hasta hoy no son perfectos. Por lo tanto, tenemos que adecuarlos a algunos contextos y estos contextos tienen que estar muy claros y bien definidos para que la persona que utiliza el servicio sepa cuáles son los problemas que puede presentar esta tecnología. El último principio es el principio de la responsabilidad. ¿Ya? Las personas deben ser responsables de los sistemas de inteligencia artificial. Los diseñadores y los desarrolladores de las soluciones basadas en inteligencia artificial deben trabajar dentro de un marco de gobierno y de principios organizacionales que garanticen que estas soluciones cumplan con estándares éticos, legales y que estén claramente definidos. ¿Cierto? Como lo indica la frase, que seguro conocen ustedes, un gran poder viene con una gran responsabilidad, ¿ya? La inteligencia artificial puede ser muy atractiva, pero puede llegar a no ser un juego. Tenemos que tomarla en serio y tenemos que respetar estos principios para desarrollar un sistema de inteligencia artificial responsable, ¿ya? Sobre todo el principio de la ética. Y ahí es donde está uno de los principales problemas de desarrollo de inteligencia artificial, porque la ética en algunas ocasiones suele ser subjetiva, porque en el humano la ética es subjetiva y somos humanos los que estamos desarrollando esta tecnología. Por último, como desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial, tenemos que aplicar estos principios y garantizar que nuestra inteligencia artificial no perjudique a ningún individuo ni a ningún sector de la sociedad. Dentro de los links también les agregué unos documentales de la DW, donde trata justamente estos temas éticos. El qué pasa si alguien desarrolla una inteligencia artificial que maneje un dron y que por reconocimiento facial mate a una persona y después el dron se autodestruya. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Se debería concretar? ¿Ya existe? Bueno, pregunta abierta que pueden revisar en los documentos que les adjunté. Vamos a entrar entonces ahora al link, al documento que descargaron, donde vamos a hacer clic en el laboratorio número 1. ¿Ya? Yo les voy a compartir ahora la pantalla de ese laboratorio para que lo vayamos siguiendo en el caso que no hayan podido descargar el documento. Aquí está. En la sección de laboratorios, ¿se ven aquí? Primero, vamos a ingresar a esta página, ¿ya? Donde tenemos abajo 4 tipos de cartas, ¿ya? Estas cartas dentro tienen comportamientos que la inteligencia artificial debería satisfacer, ¿ya? En el antes, en el durante y en el después de su ejecución. ¿Cuál documento? Ese documento. ¿Lo alcanzaron a descargar? Si no, les voy a pegar el link en el chat.
Puede ser que no hayan llegado al inicio de la presentación y no tienen el documento. Ya, ahí les pegué en el chat el link. Ya, abran ese link y interactúen con estas cartas para identificar cuáles son estas actividades que los bots deberían cumplir en el antes, en el durante y en el después de su ejecución. ¿Ya? Son ejemplos que hoy en día se están utilizando. ¿Ya? No son ejemplos digamos que de lo que se debería hacer, ¿ya? Sino son ejemplos de lo que se está haciendo hoy en día. Y con esto se van a dar cuenta que hoy en día están interactuando con inteligencia artificial en su diario pasar. Disculpa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Perdón? ¿Era alguna pregunta? ¿Qué hay que hacer? Ya, ingresan al link que les acabo de compartir. Ya, le acabo de compartir aquí en el chat la dirección. Lo voy a pegar nuevamente para que quede abajo. ¿Ya? Y naveguen por esta página. Se llama IA Demos. ¿Ya? La están viendo, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Súper. Sí. Ya. Voy a traducir la página y la vamos a revisar un poco para que nos demos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, inicialmente lo que tenemos que hacer con una inteligencia artificial, ¿cierto? Que lo vimos también en esta riesgo y desafío, es que tenemos que aclarar lo que un sistema puede hacer, ¿ya? O no puede hacer. Ya que hay un ejemplo en práctica, ¿ya? Donde dice que el Kickstarter de PowerPoint, ¿cierto? Crea un esquema para ayudarnos a empezar a investigar un tema y muestra los temas sugeridos para ayudar a comprender cuáles son las capacidades y las características de esta solución. No se ve la pantalla. ¿No? ¿Nadie la ve? Ahora, disculpa. Sí, disculpa. Sí se ve. Sí se Ya, ve. pero no Sí hay se ve. problema. Si no la ven, me comentan. No hay inconveniente. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En la aplicación de Bings se muestran ejemplos de las cosas que se pueden hacer. O sea, tenemos un sistema y el sistema te da sugerencias, te dice, oye, estas son las cosas que tú puedes conseguir al utilizarme, ¿ya? Te setea en un contexto, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Aclarar qué también puede hacer el sistema lo que puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí en la pantalla de PowerPoint, donde dice que la nueva experiencia complementaria de Office, ideas, ¿cierto? Se acopla junto a su trabajo y le ofrece asistencia en todo con un solo clic, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos está dando un contexto de qué es lo que puede hacer ese sistema, ¿cierto? Y cuáles serían sus limitaciones. Aquí vemos otro ejemplo, ¿cierto? El recomendador de Apple Music, ¿cierto? Utiliza un lenguaje como creemos que te gustará y te hace sugerencias de las listas. Esto ya, para poder desplegar esto, ya estamos utilizando aprendizaje automático, porque en base a mis preferencias me está sugiriendo, ¿cierto? Utilizar o escuchar algunos otros artistas que tienen música relacionada en estilo y quizá en letra de la música que a mí me gusta. Bueno, este link se los voy a dejar para que ustedes después puedan revisar estas alternativas, para que no caigamos en este detalle por ahora, pero es muy interesante. O sea, parte de la solución, de una solución de inteligencia artificial es preocuparnos de su uso, ¿ya? No solamente desarrollar sistemas de predicción sin preguntarnos en qué se está utilizando o no preocupándonos de si en realidad está siendo útil de forma justa o no. ¿Ya? Eso es muy importante siempre tenerlo presente. Voy a volver a compartir la presentación. Ahí la tengo abierta. Súper. ¿Por qué no me la encuentra esto?
AI. Ahí está, la vi. Ya, ¿me confirman por favor que pueden ver la presentación? Sí, Sí, y por acá. Perfecto, Sí, se ve. muchas gracias. Entonces, en este módulo, ¿cierto? Que fue solo conceptual, vimos inteligencia artificial, algunos conceptos de qué es la inteligencia artificial. Si nos acordemos qué es la inteligencia artificial, es la capacidad de simular en un software capacidades humanas, eso lo tienen que tener súper claro. Vimos cuáles son las aplicaciones más comunes de inteligencia artificial. Hablamos sobre qué nos provee Azure para esta inteligencia artificial, a grosso modo. Hablamos sobre la responsabilidad de utilizar una inteligencia artificial y de cuáles son los desafíos y los principales riesgos de construir aplicaciones con inteligencia artificial, ¿ya? Y los principios de esta construcción de aplicaciones de inteligencia artificial de forma responsable, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes un link donde pueden obtener más información de inteligencia artificial, un approach súper breve de lo que es inteligencia artificial y su uso en Microsoft. De todas formas, vamos a estar consultando la Microsoft Learn y también van a poder ver más información respecto a inteligencia artificial, ¿ya? Si están pensando dar la certificación, pónganle también énfasis a no solo lo técnico, para los informáticos, que de repente nos sacamos un poco en eso, también pongámosle énfasis a esto, ¿ya? Es muy importante que los que vamos a desarrollar inteligencia artificial en el futuro tengamos súper claro las responsabilidades y los riesgos principalmente de no resolver una problemática de una manera adecuada. Entonces vamos a pasar al siguiente módulo. ¿Cómo andamos con la agenda, Matías? Vamos súper. ¿A qué hora teníamos el break? A las 11. A las 11, si tú quieres unos minutos después lo dejamos en consenso, pero sí es importante solamente 15 minutos. Dale, y a las 11 teníamos el break y después A la estaba el laboratorio. ir avisando yo, lo más probable es que por WhatsApp, para no interrumpirte, te voy a decir 5 minutos más y cosas así, dale. Dale un padre. Muchas gracias. A ti. Ya, les voy a compartir entonces la siguiente presentación. ¿Dónde está el Teams? Ahí está el Teams. Ya, ahora ya entramos un poquito más en los temas duros de inteligencia artificial. Más allá del concepto, o sea, igual siempre tienen que entender que inteligencia artificial siempre va allá al concepto. Es algo muy pesado a nivel conceptual y tiene un montón de otras teorías y temáticas que trabajan en conjunto para resolver problemas. Pero vamos a entrar un poquito más a lo duro. Vamos a hablar de lo que es Machine Learning, ¿ya? En este módulo número 2. En este módulo vamos a aprender los siguientes tópicos separados en estas dos lecciones. En la lección número 1 vamos a dar una introducción a Machine Learning, vamos a hablar de qué es Machine Learning, a qué nos referimos con una regresión, con una clasificación, con un clustering o con un agrupamiento. Y en la lección número 2 vamos a hablar de qué nos provee Azure para solucionar esta problemática o esta técnica de Machine Learning. Por lo tanto, ¿qué es Machine Learning en Azure? Que es un Machine Learning automatizado en Azure y a qué nos referimos con el diseñador de Azure Machine Learning. ¿Ya? Y vamos a hacer un laboratorio de una experiencia que me parece que está después del break, sí, después del break. Perfecto. Entonces, iniciamos. En esta lección, como les comenté, vamos a ver algunos de los principios básicos de Machine Learning. Para ello vamos a recordar algunos conceptos de matemática básica, ¿ya? Para tener una intuición sobre cómo funciona Machine Learning, solo lo básico necesario para que cuando utilicemos la interfaz de Azure de Machine Learning para hacer nuestro ejemplo, nuestro laboratorio, nos hagan sentido las opciones que podemos ver o que podemos configurar, ¿ya? Esto no es un curso de álgebra lineal ni de teoría de probabilidades, así que no teman,
los que escucharon matemáticas y le dieron ganas de salir corriendo a su asiento, tranquilo, respiren, disfruten el viaje, ¿cierto? Pero si aún así quieren salir corriendo, no olviden salir con sus mascarillas, ¿ya? Para que no corran ningún riesgo. Todo esto, mira, a propósito de mascarilla del COVID, también les puse un reportaje bien entretenido sobre la EW, que se hizo la pregunta: ¿inteligencia artificial podría haber previsto la pandemia? Mira qué interesante. Ahora ustedes se van a dar cuenta que no es una idea tan difícil de conseguir, ¿ya? Si recuerdan el módulo anterior, les conté que Machine Learning es a menudo la base de un sistema de inteligencia artificial y es la forma en la que enseñamos a un modelo a hacer predicciones y sacar conclusiones de nuestros datos. A su vez, esto se correspondía con el comportamiento humano de tomar decisiones utilizando información que tenemos disponible y la información de nuestras experiencias pasadas. Voy a tomar un poquito de agüita. Súper. Ya, entonces, ¿qué es la Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es esta palabra que se está utilizando mucho hoy en día y que todos la están utilizando? Bueno, Machine Learning es una técnica que podemos usar para crear modelos predictivos basados en la relación de nuestros datos, ¿ya? Lo voy a repetir para que quede súper claro. Machine Learning es una técnica que podemos utilizar para crear modelos predictivos basados en la relación de los datos. Estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de modelos, estamos hablando de datos y estamos hablando de predicciones, ¿ya? Y ustedes se preguntan entonces, oye, pero ¿qué datos? O sea, ¿qué datos podemos utilizar para poder aplicar Machine Learning y ser capaces de crear modelos predictivos? ¿Cierto? Podemos ocupar todo tipo de datos. Podemos ocupar mensajes de texto, correo electrónico, publicación en redes sociales, fotografías, videos, datos de sensores de nuestras casas, de sensores de nuestros automóviles, de sensores que tengamos puestos en fábrica, en nuestra empresa. Cualquier tipo de dato lo podemos utilizar para entrenar modelos de Machine Learning. Ya, hay ciertas restricciones, hay unos procesos de limpieza que no nos van a permitir utilizar algunos que otros datos, pero básicamente podemos ocupar cualquier tipo de dato. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esta Machine Learning? Bueno, veamos un ejemplo para poder entender. Supongamos que un botánico está recolectando muestras de flores, ¿ya? Cada una de estas muestras de flores tiene características distintas, como por ejemplo la medida de los pétalos, la medida de los tallos y quizá otras características. La palabra característica es clave en esta frase, ¿ya? El botánico toma cada una de estas muestras y las etiqueta, o sea, les da una etiqueta que interprete esas características, siendo, en este caso, está usando el nombre de la especie de esa flor. Por un lado tenemos características y por otro lado tenemos etiquetas asociadas a ese conjunto de características. Luego, imaginen que estos datos se procesan utilizando un algoritmo que intenta encontrar relaciones entre las características y las etiquetas, ¿ya? Un algoritmo que intenta encontrar entonces relaciones, incluimos una nueva palabra, entre las características y las etiquetas. El resultado de ese algoritmo es un modelo de Machine Learning o aprendizaje automático, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, disculpen, está tomando agüita. ¿Cierto? Dado que tenemos un modelo que aprendió a relacionar las características con las etiquetas, podemos usar ese modelo para
predecir flores o etiquetas de flores en función de sus características que aún no hayamos identificado. ¿Ya? O dicho de otra manera, podemos predecir las etiquetas en base a características. ¿Ya? O sea, primero teníamos flores, tomamos características de esas flores, etiquetamos esas flores. Con un algoritmo encontramos las relaciones entre las características y las etiquetas, y luego el resultado de ese algoritmo nos entregó un modelo que podemos utilizar para predecir cuál es el tipo de otras flores que aún no conocemos. ¿Ya? Esto es muy importante. Predecir, entonces. ¿Qué es la regresión y qué tiene que ver dentro de todo este mundo del Machine Learning? Es probable que algunos de ustedes recuerden esto de su época de estudio en la universidad, si es que trabajan actualmente con Machine Learning, lo van a tener súper claro, o trabajan con ciencia de datos, que no necesariamente está asociado a inteligencia artificial, también lo van a tener claro. La regresión es una técnica de Machine Learning, ¿cierto?, de aprendizaje automático, de las más comunes, ¿ya? Se utiliza cuando queremos predecir un valor numérico, como por ejemplo el precio o un total de ventas, ¿ya?, o alguna otra medida numérica en Dios te nuestros datos, bendiga. ¿ya? Efesios Por ejemplo, 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad vamos de la a fe incluir y del conocimiento unos pocos del detalles de Hijo de matemáticas, Dios, pero a no un se varón asusten, lo vamos a hacer perfecto, muy lento a la para que medida podamos de la trabajarlo estatura de una de la manera plenitud ordenada de Cristo. y se pueda entender el ejemplo. Nuestra meta, nuestro ¿Ya? objetivo Imaginemos es que una parecernos cada empresa día más a arrienda Jesús. bicicletas, Debemos ¿ya?, y quiere conocer más predecir a el Jesús número de y arriendos tratar de parecernos en un cada día día más a determinado. Él. Nuestra El meta problema es es predecir el número de arriendos en un día determinado, y queremos predecir ese número de arriendos determinado, según las condiciones climáticas. O sea, dependiendo del clima, queremos predecir cuántos arriendos vamos a tener aproximadamente en ciertos días. ¿Ya? Entonces, imaginemos que estos son algunos de los datos históricos que tenemos en nuestra empresa de arriendo de bicicletas. ¿Ya? Para este ejemplo, para simplificarlo un poco, solo vamos a utilizar la temperatura como una característica. ¿Ya? Entonces, tenemos una lista que tiene la temperatura y el número de arriendos, ¿ya?, por día. Para un caso real, tendríamos quizá más características que nos interesara medir para poder predecir, pero en este caso vamos a utilizar solo temperatura. Entonces, el número de arriendo se transforma en nuestra etiqueta, ¿ya? Y es lo que nos interesa predecir, ¿ya? Según el problema, queríamos predecir el número de arriendos en función de la temperatura. Recuérdenlo y ténganlo súper claro. Entonces, vamos a utilizar, ¿cierto?, la temperatura diaria como una característica y el número de arriendos como la etiqueta, ¿ya?, sobre el cual basar nuestra predicción. En general, nos referimos a las características como una X y a la etiqueta como una Y, el lenguaje matemático. Quizá ahí ya van entendiendo para dónde va esto. Ya, con eso en mente, recuerden, característica X y etiqueta Y, lo que queremos es descubrir una función matemática en la que podamos variar el valor de X para obtener el valor de Y. Esta función va a ser la base de nuestro modelo de predicción, ¿ya? Y para cualquier valor de X, vamos a obtener un valor de Y. Ahí ustedes ven que aparecieron ya las letritas, X y Y sobre las columnas. Entonces, cuando encontremos esta función, vamos a necesitar validar y evaluar nuestro modelo, nuestra solución, para ver si predice o no predice bien, ¿ya? Entonces, para eso,
vamos a tomar de nuestros datos históricos un subconjunto, el cual vamos a utilizar para entrenar, y otro subconjunto que vamos a utilizar para validar nuestros resultados, ¿ya? Entonces vamos a separar nuestra información en dos subconjuntos. Uno de entrenamiento y otro de validación. Para analizar nuestras opciones y encontrar una función apropiada, vamos a graficar estos valores, ¿ya? Para identificar si es que existe alguna relación matemática entre la característica y la etiqueta, entre la temperatura y la cantidad de arriendos, ¿ya? Por lo tanto, tomamos cada uno de estos valores de X y Y y lo graficamos en un plano cartesiano, ¿cierto? Nada complicado hasta el momento. Lo graficamos y nos vamos a dar cuenta de que al parecer existe cierta relación, ¿ya? Y al observar los puntos en el gráfico, ¿cierto? Podemos identificar una tendencia. O sea, podemos ver que a temperaturas más altas, ¿cierto?, se correlacionan más arriendos. O sea, dicho en otras palabras, mientras haga más calor, más gente arrienda bicicleta, ¿ya? Entonces, como ya existe una cierta tendencia, podemos ajustar una línea que pase entre los puntos, ¿ya?, y que describa más o menos la correlación entre estas variables, ¿ya? La capacidad de utilizar esta línea, ¿ya?, para definir una función para la relación entre X e Y, entre nuestra característica y la etiqueta, entre la temperatura y la cantidad de arriendos, se llama regresión lineal, ¿ya? Suena extraño, pero no es tan raro, ¿ya? Es bien intuitivo. Si ustedes lo vieron el proceso, lo único que hicimos fue graficar, ver que existía alguna relación, y luego dijimos, oye, ¿sabes qué? Puede que haya una recta que pase por estos puntos. ¿Ok? La tracé. Ese proceso se llama regresión lineal. Vamos a asumir, o vamos a obtener rápidamente, para no hacer ningún cálculo, que el punto en el que cruza esta línea el eje Y es 35. ¿Ya? Lo pueden calcular después, pero no lo vamos a hacer ahora. Ese punto se llama intercepto, ¿ya? Y también podemos calcular, ya teniendo ese valor, cuál es la pendiente de esta recta, ¿ya? Y en este caso, la pendiente es 1.5. Esto significa que por cada una unidad de X, Y sube alrededor de 1.5. ¿Ya? Esa es la relación, esa es la tendencia. Por lo tanto, con todos estos datos, la función que modela nuestros datos sería la siguiente. F de X igual 35 más 1.5X. Y F de X es Y. O sea, tenemos que Y es igual a 35 más 1.5X. ¿Ya? Y ahora que ya tenemos nuestra función matemática que es capaz de predecir el comportamiento de nuestras variables, de las relaciones de nuestras variables, entonces podemos probarla. ¿Cómo la probamos? La probamos con los datos de validación. ¿Ya? Entonces, podemos ver cuáles fueron los valores que se obtuvieron de esta función, y lo llamamos Y con el gorrito arriba, Y estimada, ¿ya? O sea, por un lado tenemos el valor real de arriendos, y por otro lado tenemos el valor estimado o predicho por nuestro modelo. Esta función se transforma en nuestro modelo, ¿ya? Y es la que representa las relaciones de las variables que nosotros ingresamos al sistema. Entonces, podemos ver que hay ciertas diferencias
¿cierto? Los números no son iguales, hay ciertas diferencias, pero tampoco son diferencias muy grandes. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente el modelo cumple, ¿ya? Hay métricas que se pueden obtener de estos modelos, los cuales nos ayudan a indicar si el modelo está bien construido o no, y si está entregando resultados correctos. ¿Ya? Esto que vamos a hacer es como una validación básica. O sea, tomamos los datos de entrenamiento, los ponemos en el modelo, obtenemos los resultados y comparamos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Podemos ver entonces que se grafican ya los puntos y se grafican las diferencias de los valores con nuestra recta. Algunos van a estar arriba, otros van a estar abajo, pero básicamente podemos ver que los valores son pequeños. Entonces podemos ver que también predice nuestro modelo midiendo la diferencia entre esos valores pronosticados y los valores reales. ¿Cierto? Siempre tomando en cuenta que separamos nuestro conjunto de validación con el cual íbamos a hacer las pruebas. Esta diferencia nos indica la cantidad de error de nuestro modelo. ¿Ya? Hay varias formas de calcular estos errores. En base a eso, como les comenté, se generan métricas, pero la más común ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, súper. Pensé que Estamos súper atentos. Que me pestañó la luz, pensé que se había desconectado, lo siento. Lo saqué justo del clímax. Ya, bueno. Entonces, continuando. Que repetir todo. Pues, hay muchos métodos de evaluación de estas diferencias, de estos errores. Dentro del laboratorio vamos a utilizar uno que se llama el método de los... por aquí tengo el nombre porque no lo aprendí de memoria. Los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados. Seguramente también lo vieron en la universidad o en el instituto en el que estudiaron. Yo por lo menos lo vi en métodos numéricos, donde nos enseñaban a trabajar con este tipo de variables. Entonces, ese error nos sirve para poder identificar qué también está prediciendo nuestro modelo. ¿Ya? Este es un ejemplo simple, ¿cierto? Que solo describe estos conceptos generales en el proceso de entrenamiento y de evaluación de un modelo de regresión. ¿Ya? En un escenario real, el algoritmo entrena... necesitamos más características para que nos entregue un resultado real. O sea, no solo con la temperatura vamos a poder identificar cuántos arriendos tengamos, ¿ya? Vamos a necesitar muchas más características para poder generar un modelo real. Y aquí es uno de los principales dificultades de los entrenamientos de modelos de Machine Learning, es identificar cuáles son las características útiles para un sistema y que nos entregan, nos aportan y nos benefician el modelo y no nos perjudican el modelo. ¿Ya? Entonces, siempre los pasos para poder aplicar, ¿cierto? Machine Learning van a ser los mismos. Siempre vamos a comenzar con datos que contengan características y etiquetas. ¿Ya? Recuerden bien, características y etiquetas. ¿Cierto? Vamos a tomar estos datos, los vamos a separar entre datos de entrenamiento y datos de validación. Luego vamos a determinar una función que satisfaga la relación entre nuestras variables. Luego vamos a evaluar el modelo con nuestros datos de entrenamiento, ¿cierto? Que separamos en un inicio. Y si el modelo nos da una métrica, digamos, acorde al error que nosotros estamos dispuestos a sopesar, entonces podemos darnos por satisfechos. Si no, vamos a iterar el modelo, le vamos a agregar más datos de entrenamiento, ¿ya? Vamos a entrenar nuevamente y vamos a obtener nuevas métricas hasta que nuestro modelo funcione de manera adecuada. ¿Ya? De cierta forma es un ensayo y error de forma iterativa. ¿Ya? Vamos generando iteraciones sobre nuestros modelos y probando diferentes técnicas, ¿cierto? Que se ajusten a nuestros modelos para poder obtener el mejor modelo posible. ¿Ya?
Eso es la regresión. Existe otro tipo de técnica de Machine Learning, también supervisado, ¿ya? Eso quizás no se los comenté. Existen algoritmos o técnicas de Machine Learning supervisado y no supervisado. Regresión y clasificación, como lo vamos a ver ahora, son algoritmos supervisados, ¿ya? Porque necesitan una etiqueta. Necesita que los datos estén etiquetados para poder funcionar. Entonces, la regresión es una técnica de Machine Learning supervisado también. Esto quiere decir que depende de que tengamos datos con etiquetas conocidas, con los que podamos construir un modelo, ¿cierto?, que nos sirva para etiquetar datos nuevos. Como lo vimos en el problema anterior, si queríamos predecir la cantidad de arriendos, entonces necesitábamos tener data histórica con arriendos. Los modelos de clasificación también son así. La clasificación es una técnica de Machine Learning que se utiliza para predecir a qué categoría o clase pertenece un elemento. Como lo dice su palabra, se encarga de agrupar. ¿Ya? Por ejemplo, estamos viendo en este ejemplo datos de una clínica de salud, ¿ya?, que podría usar características del paciente como por ejemplo la edad, el peso y la presión arterial para predecir si el paciente está en riesgo de diabetes o no, ¿ya? En este caso, las características del paciente son las características de nuestro modelo y las etiquetas van a ser una clasificación entre 0 y 1, ¿ya? O sea, que representa finalmente a si el paciente tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para la regresión, con un par de diferencias para poder conseguir esta clasificación. Entonces, primero, al igual que la regresión, comenzamos con algunos datos que incluyen características y etiquetas conocidas, ¿cierto? En este caso, las características son mediciones médicas que se pueden tomar durante un chequeo médico, como por ejemplo el peso, la estatura y la presión arterial, ¿ya? Estas están en la tabla como si fueran un vector, un arreglo con esas medidas, ¿ya? Esta vez, las etiquetas no son un valor numérico, o sea, no queremos predecir un valor numérico, sino que queremos predecir un indicador de si el paciente es o no diabético, ¿ya? Con las etiquetas 1 para diabéticos y 0 para no diabéticos. Por lo tanto, la etiqueta indica a qué clase pertenece el paciente, si pertenece a la clase diabético o a la clase no diabético. Bueno, como ya sabemos, teníamos que dividir nuestros datos entre los datos de entrenamiento y los datos de validación, ¿ya? Vamos a seguir el mismo procedimiento que para la regresión. Entonces, ahora tomamos los valores de entrenamiento, ¿ya? Lo graficamos y vamos a utilizar un algoritmo para separar nuestros datos en dos grupos, ¿ya? Dado que lo que queremos es que nuestros valores estén entre 0 y 1, vamos a utilizar esta nomenclatura. Y vamos a usar un umbral para determinar el punto de corte donde la clase se considera 0 o 1. ¿Ya? En este caso, todos los pacientes con características que producen un valor mayor a 0,5 van a ser los diabéticos y los que están por debajo van a ser los no diabéticos, ¿ya? Ese va a ser nuestro umbral de corte. La función a la que hemos ajustado los valores se llama función logística, que es esta, ¿ya? O función de curva en forma de S. Y se pueden interpretar sus valores con probabilidades, ¿ya?, de que un paciente es o no es diabético. El detalle lo pueden revisar, digamos, en un link que le agregué en el Word.
Ahí sale el detalle de cómo construir esta fórmula, cómo hacer la separación, por qué se utiliza este tipo de función, ¿ya? Pero es una de las más usadas para hacer diferencia en clasificación cuando tenemos dos grupos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función, ¿cierto? Tenemos nuestros datos, los separamos, construimos una función matemática que se adapta aproximadamente a nuestro modelo. Entonces lo que vamos a hacer es validar, ¿ya? Y una vez determinada esta función, ¿cierto? Que se ajusta a nuestras características, entonces obtenemos un modelo y podemos usar los datos de validación que conservamos para poder probar este modelo, ¿ya? Estos serían los resultados de aplicar el modelo logístico a nuestras funciones de validación. La función devuelve la probabilidad de que la clase sea 1, o sea, positivo, como un valor entre 0 y 1, porque estamos hablando de probabilidades, ¿ya? Y dado que solo hay dos clases posibles, y hay una probabilidad del 100% de que los pacientes estén dentro de estas dos clasificaciones, o sea, sean o no sean diabéticos, también podemos conocer la probabilidad de que sea 0 o negativo nuestra etiqueta. Entonces, la clase con la probabilidad más alta es el valor pronosticado para nuestro I. Entonces, vamos a ver el primer caso, que es el que está seleccionado. Para el primer caso, en este caso, la etiqueta de clase predicha es 0 y la etiqueta real también es 0, ¿ya? O sea, nuestro modelo nos dijo que era un 0 la predicción y lo que teníamos como data histórica de validación también era un 0. Por lo tanto, está correcto, ¿cierto? Le ponemos un ticket verde. En el segundo caso, nuestro modelo de predicción da como resultado un 1, ¿cierto? O sea, es diabético y los datos de validación también dan un 1. Por lo tanto, también está correcto. Para el tercer caso, nuestro modelo de predicción es un 1, pero la etiqueta real es un 0, por lo que el modelo se equivocó, ¿ya? A esto se le llama un falso positivo, porque el valor fue positivo, pero está erróneo. Al cuarto, también está mal, porque nuestro modelo predijo un 0 y el valor real era un 1. Y a esto le vamos a llamar un falso negativo. ¿Por qué? Porque el valor predicho por nuestro modelo es 0 y el valor real era 1, por lo tanto está mal, o sea, es un falso negativo. También le incluí un link con información sobre esto y lo que vamos a ver ahora, que son las matrices de confusión. Puede sonar un poco complejo, pero no es tan extraño, ¿ya? Entonces, como ya tenemos, digamos, identificado cuáles son los resultados de nuestro modelo, lo que vamos a hacer es evaluarlo, ¿ya? No podemos evaluarlo de una manera tan simple como el caso anterior, así que vamos a ocupar otro tipo de evaluación. Lo que vamos a hacer es generar esta matriz que ustedes acaban de ver, ¿ya? Para evaluarlo, entonces, tabulamos los resultados de la predicción en una matriz, y esta matriz se llama matriz de confusión, ¿ya? En esta matriz de 2×2, las etiquetas reales de 1 y 0 se cruzan con las etiquetas predichas de 1 y 0. O sea, tenemos en columnas las predichas, 1 y 0, y en las reales, que dice actual acá, 1 y 0. ¿Cierto? Está en inglés la presentación. Entonces, se separan los resultados según la validación que realizamos contra nuestro modelo. O sea, nuestros verdaderos positivos, nuestros verdaderos negativos, nuestros falsos positivos, nuestros falsos negativos. Si se fijan, voy a volver atrás, voy a correr la PPT. Fíjense que ahí los valores que teníamos antes graficados, ahora van a parar a cada una de las secciones de esta matriz, completando cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos y los valores correctos, ¿ya? En un escenario real, esta clasificación es probable que se vea así,
sea, tengamos muchos valores, no solo 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y lo importante es que podemos evaluar si nuestro modelo está correcto de esa forma. La diagonal son los valores correctos tanto para los positivos y para los negativos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que marcamos son las celdas de la matriz que poseen los valores más altos, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma podemos identificar que hay verdaderos positivos y falsos positivos que forman una línea diagonal, ¿cierto? Y podemos identificar que nuestro modelo aproximadamente está funcionando de forma correcta, ¿ya? A través de esta matriz de confusión también se pueden obtener otras métricas que nos sirven para evaluar el modelo. Dentro del documento que les compartí del Word, hay un link donde pueden revisar cuáles son todas estas métricas y cómo se calculan, ¿ya? Estas se calculan a través de esta matriz de confusión. Es una de las formas de evaluar los modelos, ¿ya? Es bien simple una vez que ya se clasifica. ¿Ya? La métrica principal ¿Aló? ¿Aló? Disculpa que te interrumpa. Ahí adjuntaron el Word. Ya, gracias, eso era. Ah, dale. Es que no lo podemos descargar porque la VPN lo bloquea. Dale. Les voy a poner el link para que lo guarden en nuestro lado y lo pongan lo saquen en la casa. Sí, es que como estamos todos conectados desde la casa y con VPN para poder trabajar, bloquea dale. Para descargarlo. Gracias, pero ahí lo juntaron. Ya, pues súper. Entonces, el KPI o la métrica principal que se utiliza es el accuracy, ¿ya? Que básicamente es la predicción, la división entre las predicciones correctas y el total de las predicciones. Eso nos va a dar una métrica súper simple y rápida de obtener para poder medir si nuestro modelo está mal o bien. O sea, hay otras métricas que son un poquito más, que nos entregan un poco más valor, junto con esta, por supuesto, pero esta es la básica, ¿ya? O sea, dividir los casos positivos por la cantidad total. Y como les comento en el Word, al final está un link donde ustedes pueden ahí ver todas las métricas que se pueden obtener con esta matriz de confusión, ¿ya? Hay que tener cuidado con el lenguaje entre inglés y español, ¿ya? Porque en el inglés, cuando hablamos de accuracy, en español sería precisión, pero cuando en inglés hablamos de precision, no estamos hablando de la accuracy, ¿ya? Estamos hablando de otra métrica que se llama exactitud. Hay que tener cuidado con eso. Si estamos leyendo un paper que está en inglés o alguien que hizo la traducción, igual realizar esta suerte de validación. Se calculan diferentes, ¿ya? Por lo tanto, los valores son diferentes. Por último, vamos a ver, o identificamos que la regresión y la clasificación, ¿cierto? Son dos formas de Machine Learning supervisado. Yo les comenté que eran supervisados porque necesitamos tener características y etiquetas, ¿cierto? Según vimos entonces, estas son dos técnicas que podemos aplicar cuando tenemos un dataset de entrenamiento etiquetado y queremos permitir que el modelo prediga una de estas etiquetas para los nuevos datos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nuestra intención es conocer estas etiquetas? No es solamente separar, no es solamente clasificar, sino que en realidad lo que queremos es conocer las etiquetas. Bueno, ahora vamos a ver una técnica de Machine Learning no supervisado, ¿cierto? Con no supervisado nos referimos a que no conocemos las etiquetas. No supervisado que se llama clustering o agrupación, ¿ya? Que nos podría ayudar a resolver este problema. Entonces, supongamos que recolectamos flores, ¿ya? Identificamos la altura y la cantidad de los pétalos de estas flores. Ahí tenemos en nuestra tabla de datos, nuestro dataset, tenemos las flores, sin etiqueta, no sabemos qué tipo de flores son, pero sí medimos su altura y la cantidad de los pétalos, ¿ya? Cada una de estas dos son características, la altura y la cantidad de pétalos. Nuestro objetivo es agrupar las flores, ¿cierto? Que sean similares, pero sin tener una etiqueta conocida que podamos usar para entrenar el modelo. Como vimos en el primer ejemplo, entonces, estas serían nuestras observaciones, estos serían nuestros datos. Partimos siempre con datos, con información. Pensemos en que los valores de nuestras características son
coordenada en un plano cartesiano, ¿ya? En este caso, tenemos dos características, perdón, altura y la cantidad de pétalos, ¿ya? Y eso lo graficaríamos en un plano cartesiano. Por lo que podemos graficarlo en un plano cartesiano porque tenemos dos dimensiones solamente, o sea, una dimensión en la altura y la segunda dimensión en la cantidad de pétalos. ¿Ya? Ahora podríamos llegar a decidir cuántos grupos queremos, o en cuántos grupos queremos que se agrupen valga la redundancia, ¿cierto?, nuestras flores, ¿ya? A este valor, por lo general, se le denomina K. Entonces, K es la cantidad de grupos que queremos encontrar, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a asignar un K igual a 3. Vamos a suponer de que queremos formar 3 grupos entre estas mediciones y estas flores, ¿ya? Cada uno de estos K lo representamos en el plano por un punto, ¿ya?, que ponemos en una posición aproximada a la que nosotros pensamos que se pueden generar estos grupos, ¿ya? Puede ser aleatorio, puede ser pensado según la densidad, digamos, claro, la densidad de los puntos en el plano, etcétera, pero principalmente ponemos estos puntos. Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. Ya. A cada uno de estos puntos le vamos a llamar centroide, ¿ya? O sea, van a ser los centros, perdón, a estos K le vamos a llamar centroide, van a ser los centros de nuestros grupos, ¿ya? Entonces vamos a asignar las muestras que estén cercanas a estos centroides. Por ejemplo, esa podría ser una división, ¿ya? Según los puntos que ubicamos, los podríamos haber ubicado de una manera diferente, ¿sí? La solución no se afecta. Entonces, ahora que ya tenemos grupos y tenemos nuestros elementos dentro de los grupos, vamos a mover cada uno de los centroides al centro de nuestros nuevos grupos, ¿ya? Por ejemplo, así. Entonces, ahora que los centroides ya se han movido, algunos puntos de la muestra podrían estar más cerca de otros centroides, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que reasignar, ¿ya?, nuestra muestra a los centroides más cercanos. Por ejemplo, eso, ¿ya? Y luego tenemos que repetir el proceso hasta que los grupos ya sean estables, ¿cierto? Y alcancemos un número máximo o un número predeterminado de iteraciones. En este caso, los grupos se van a estabilizar pronto, no hay mucha variabilidad. Entonces, vamos a poder conseguir los 3 grupos que deseamos. Es un proceso iterativo el que estamos realizando y se cumple por un algoritmo de agrupamiento. Este algoritmo se llama K-means clustering. Es un algoritmo que realiza este proceso. Genera los centroides, agrupa, luego centra nuevamente los centroides a los grupos y luego de eso sigue iterando hasta que ya los grupos no se puedan separar. Por ejemplo, ahí. Y conseguimos justamente la solución que quizá todos en un inicio habíamos pensado. O sea, si queremos 3 grupos, lo más normal era dejar esas flores juntas, ¿cierto? Que tenían características muy similares. Entonces, de esta forma, nosotros podemos conseguir identificar cuáles de estas características se asocian entre sí. Y podemos definir grupos o podemos definir etiquetas. Lo que buscamos, viendo los ejemplos anteriores, con este algoritmo es descubrir cuáles son nuestras etiquetas en función de las características, ¿ya? Por eso se le llama un algoritmo no supervisado, porque no tenemos esa etiqueta. Entonces, lección número 2. Vamos a saber qué es Azure Machine Learning. Azure Machine Learning, ¿cierto?, es la plataforma en la nube de Microsoft
para trabajar Machine Learning, ¿cierto? Para usar Azure Machine Learning, lo que necesitamos es una suscripción en la nube de Microsoft, ¿ya? Y en nuestra suscripción vamos a crear un espacio de trabajo de Azure Machine Learning. Y un espacio de trabajo es un contenedor lógico para los recursos que se necesitan para administrar proyectos de Machine Learning. ¿Ya? Uno de los recursos más importantes son los recursos de cómputo, son las máquinas virtuales sobre las cuales vamos a correr nuestros algoritmos. El hecho de que esto corra en la nube no significa que no tenemos control sobre los computadores en los que vamos a correr estos algoritmos, sino que significa que estos computadores van a estar conectados a Internet y nosotros los podemos acceder de forma remota. ¿Ya? Para hacer la administración de todos estos recursos, entonces utilizamos Azure. Entonces, los computadores finalmente son máquinas virtuales en donde se ejecutan nuestras aplicaciones y nuestros algoritmos de Machine Learning. También vamos a necesitar administrar datos, porque como vimos todos los ejemplos, teníamos que partir primero con nuestro set de datos, ¿cierto? Es muy importante. Con nuestros computadores en la nube, ¿cierto? Y un lugar donde almacenar nuestra información, podremos usar los datos para ejecutar experimentos en los recursos de cómputo, ¿ya? Y a menudo esos experimentos se utilizarán para entrenar modelos que se registrarán, y se administrarán en nuestro espacio, ¿ya? Lo vamos a ver cuando veamos Lab, pero claro, los experimentos son finalmente la forma en la que nosotros vamos construyendo nuestro modelo, ¿ya? Y el modelo es lo que buscamos, o sea, una herramienta que nos permita predecir cierto comportamiento de cierta data. ¿Ya? Y cuando estos modelos estén listos, es probable que los queramos consumir desde aplicaciones. Entonces, para esto existen servicios que nos van a permitir acceder a través de conexiones HTTP a nuestros modelos, ¿ya? Generando endpoints de conexión. ¿Ya? En este último punto es donde vamos a poder medir realmente la potencia de toda esta infraestructura, ¿cierto? Porque no sacamos nada con tenerlo, digamos, encapsulado en nuestras suscripciones, si no tenemos una forma de comunicar con nuestras aplicaciones o con nuestros clientes esta información, o con nuestros sistemas. ¿Ya? Eso lo vamos a resolver en el laboratorio. Vamos a ver un pequeño problema que soluciona esto. Por lo tanto, dentro de las clasificaciones de las posibilidades que Microsoft nos da para trabajar con Machine Learning, tenemos una que se llama Machine Learning automatizado, ¿ya? Machine Learning automatizado es una forma en que Azure realiza el Machine Learning y nos proporciona una forma muy simple de entrenar un modelo de Machine Learning para modelos de regresión o modelos de clasificación. Con Azure Machine Learning tenemos una interfaz visual súper simple donde solo necesitamos proporcionar los datos de entrenamiento, seleccionar el tipo de modelo que queremos y Azure Machine Learning hace el resto, ¿ya? Más tarde en el laboratorio vamos a trabajar con este tipo de aplicaciones automatizadas y se van a dar cuenta que es súper rápido crear un modelo predictivo. Disculpa, ¿a las 11 en punto se cumple el break? Sí. Así es. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos, ¿no? Ya, estamos en la hora ya casi. Ya, casi. Todavía no. Vamos a darle un apurón a la presentación. Entonces. 1 minuto. Súper. Ya. Tenemos entonces también otra alternativa de crear soluciones con Machine Learning en Azure, que es a través de un diseñador, ¿ya? En este diseñador nosotros vamos a tener el control total de todo nuestro algoritmo y todos nuestros pasos para poder crear esta solución de Machine Learning, ¿ya? Dentro del algoritmo ustedes pueden ver al lado izquierdo de la presentación cuáles son los pasos y al lado derecho aproximadamente un modelo de cómo sería una solución de Machine Learning utilizándola con el diseñador, ¿ya? De esto es importante que podamos identificar cuáles son los pasos previos a crear una solución de Machine Learning. El proceso automatizado corre muchos de estos pasos por sí solo, ¿ya? Cuando ocupamos el diseñador, nosotros nos encargamos de
poder llevar estos procesos, como por ejemplo un proceso muy importante que es el de normalización de la data. Les comenté que no todos los datos, no todos los registros en realidad se pueden utilizar para modelos de Machine Learning. Eso es porque nuestras bases de datos de repente están sucias o tienen información que no nos aporta, y esa información tiene que ser normalizada, tiene que ser eliminada. ¿Ya? Ese se refiere con el proceso de normalización. Luego vemos en el diseñador que dividimos la data entre el entrenamiento y la data de evaluación. Y finalmente vemos que agregamos una cajita de entrenamiento modelo donde agregamos cuál va a ser el tipo de regresión que vamos a utilizar, cuál va a ser el algoritmo con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Y finalmente obtenemos métricas y evaluamos nuestro modelo. Todo eso lo podemos hacer de forma automática con Azure Machine Learning automatizado, y lo podemos trabajar ya a nivel de detalle con Azure Machine Learning Designer. Vamos a pasar rápido a la siguiente y estamos justo en la 11. ¿Vieron? No confían en mí. Gracias, Nicolás. Entonces, 15 minutos más nos volvemos a encontrar. 11:15 de vuelta. Correcto, muchas gracias. Gracias.